Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rush. Comenzamos nueva temporada. Nos hemos tomado, bueno, pues unas pequeñas y merecidas vacaciones, pero ya hay que volver un poco a la actualidad, tanto de los eSports como del gaming. Y hoy lo hacemos hablando precisamente de eSports. Y la verdad es que, como estáis viendo ahí sobreimpresionado en el rótulo, hay que hablar de Dota 2, ¿vale? Comenzamos o abrimos este nuevo periodo, esta nueva sesión de Rush, hablando de Dota 2 porque este fin de semana nos hemos hecho eco de una noticia que, para lo que estábamos acostumbrados a Dota 2 y en concreto a su mayor evento a nivel competitivo, como es de International, pues no deja de ser una noticia bastante resaltable y de la que hay que tratar varios temas, ¿vale? Y es que, como estáis viendo, bueno, pues Dota 2 este año de International, que ha empezado ya hace nada, unos poquitos días, ahora vemos cuántas fechas llevamos, vemos primeros datos de audiencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese macroevento que todo el mundo, que siempre ha sido conocido por ser el evento de eSports que más prize pool estaba otorgando, bueno, pues resulta que ha pasado, podríamos decir, del día a la noche o de la noche al día, ¿no? Porque esta 2024, esta edición de 2024, es el prize pool más bajo en los últimos 10 años y prácticamente podríamos decir en la historia de International. Creo que esta es la 13ª edición, salvo las dos primeras donde estaba ese pequeño price pool de 1,6 millones de dólares que daba la propia Valve. Pues la verdad es que nunca se ha visto un price pool tan bajo. Entonces, ¿por qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Y cuál es la estrategia de Valve? ¿De acuerdo? A ver, aquí, antes de empezar a ver determinadas cifras, etcétera, etcétera, hay que poner bastante en situación cómo estaba el panorama competitivo de Dota 2. Dota 2 ahora mismo, bueno, pues en comparación con otros MOBAs y demás, es un título que a nivel competitivo, como digo, se estaba viendo claramente que estaba perdiendo el norte, en cuanto a que hay no muy pocas audiencias, pero sí una bajada tremenda de audiencias y además de jugadores, pero veníamos de un contexto en el que, bueno, tradicionalmente es verdad que Dota 2 no ha sido el mayor MOBA a nivel de jugadores ni a nivel de espectadores, pero con unos números muy decentes y, digamos, o podríamos decir, manteniéndole un poco el tipo a otros MOBAs estilo League of Legends, ¿vale? De hecho, una de las cosas que ocurría cuando se acumulaba este price pool tan gigante era que, como macroevento, como efecto llamada y demás, pues se producía una situación que es que durante la International, o unos poquitos días antes y unos cuantos días después, la base de jugadores de Dota 2 incrementaba muchísimo. Esto es fácil de verlo, no me voy a poner a hacerlo ahora mismo, pero si queréis que un día hagamos este ejercicio, lo hemos hecho en varios workshops que hemos dado, en varias masterclasses, lo hacemos en eSports Professional y demás. Es muy sencillo ir a verse las fechas de los últimos de International, 19, 18, 19, 20 no, porque no hubo, pero 17, 18, 19, y se veía claramente cómo la coincidencia con el evento de The International provocaba un incremento de jugadores muy grande en Dota 2. Con lo cual, digamos que a Valve, bueno, pues el sistema le funcionaba, ¿no? Oye, mira, durante mucho tiempo la base de jugadores no es muy bollante, pero ahora llego, meto este pico de jugadores y oye, me vale. ¿Y por qué me vale? Me vale además porque encima he facturado, bueno, pues si estamos hablando de que el 25% de lo que se vendía en el Battle Pass, que es como se genera el price pool de Dota 2 de International, si el 25% iba para price pool, el resto iba para Valve, y estamos hablando de premios o price pools de 30 millones, incluso 40 millones, pues echad las cuentas. Con un price pool de 40 millones significa que Valve se ha ingresado o ha ingresado en sus cuentas 120 millones de euros solamente por la venta de un artículo. Con lo cual, que el juego vaya mejor o peor, creo que digamos que lo amortiza bastante, ¿vale? Bien, ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que a partir de 2020 lo que se ha visto es que esa situación, esa vítola de soy el torneo más importante del mundo mundial a nivel de price pool, ya no surge ese efecto llamada. Y por lo tanto, aunque a nivel de price pool sigue funcionando bien, pero las audiencias estaban bajando estrepitosamente. Y claro, ya llega un momento, o sea, ya las audiencias de International no provocan o no generan incremento de jugadores. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí Valve dice, oye, debemos de tomar cartas en el asunto, aunque estemos ganando un pastizal porque la gente sigue comprando el Battle Pass, no podemos tener una comunidad tan desatendida. Sobre todo, por ejemplo, los que seáis de Perú, que la gente de Perú, el tema de la escena de Dota 2 lo sigue mucho y demás, pues sabréis que es un juego que estaba bastante abandonado, sin actualizaciones significativas, como digo, torneos pichi picha, una base de jugadores y una base de espectadores no muy allá, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con buen criterio
hay un momento en el que Valve dice, vale, hemos pasado una pandemia, esto ya no puede seguir así, tenemos que darle un cambio a esto. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Pues la idea es, no queremos que The International, incluido Dota 2, sea reconocido simplemente por ser el evento de eSports o la competición de eSports que más prize pool da. Queremos, digamos, queremos que se nos reconozca por otros valores, por otras características, ¿no? Y entonces lo que decide Valve es decir, pues para evitar esto y para que no se generen, digamos, este tipo de circunstancias, lo que vamos a hacer es, vamos a capar un poco el tema del price pool, ¿no? Ya el año pasado empezaron a caparlo y este año, ¿cómo lo han capado? Pues evidentemente el sistema sigue siendo el mismo, sigue siendo el compendio o entre comillas compendio barra pase de batalla, pero ¿qué ocurre? Que en lugar de liberarlo 4 meses antes, lo han liberado 2 semanas antes, entonces no ha dado tiempo a generarse un price pool tan alto. De hecho, si vais un poco a la noticia de eSports Bureau, ¿vale? Dejadme que lo amplíe. Si vais un poco a la noticia de eSports Bureau, este año el price pool estaba en 2,5 millones prácticamente, ¿vale? 2.449.780 dólares, ¿vale? Como digo, el price pool más bajo de los últimos 10 años. Una cosa que choca bastante, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay dos formas de jugársela. Decir, vale, no voy a seguir apostando por esto porque no quiero que se me reconozca por eso y porque aunque se me reconozca por esa característica de mi torneo, no me aporta comunidad, no me aporta jugadores y no me aporta espectadores, pero si quito eso, que era, digamos, entre comillas, mi único aliciente, o doy otro aliciente, o literalmente lo que hago es que ya, pues prácticamente puede parecer un suicidio o una eutanasia, ¿no? Estoy dejando morir el juego. ¿Qué ocurre? Pues que yo te diría que Valve no ha dado otro extra, no ha dicho quito esto para poner el qué. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te has encontrado con que tienes el price pool más bajo de la historia y ahora es el momento de ver si esa estrategia de vamos a capar esto, no queremos que se nos reconozca por aquí, haremos otras acciones de marketing para atraer jugadores, para atraer espectadores, para lo que sea, hay que ver si ha funcionado o no. Y el mayor problema, o lo que estamos viendo, es que ya hay datos de las primeras, diré, las primeras estadísticas de audiencia. Entonces, fijaros, me he ido a eSport Charts, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien del todo, ¿no? Yo he intentado subir la pantalla al máximo, pero son tantos datos que, bueno, a lo mejor no se ven. Pero bueno, para que os hagáis una idea, empezó el día 4, es decir, llevamos a día de hoy 5 días. Y tenemos ya un pico de espectadores de 700.000, que no está mal, y unas horas acumuladas de horas de visionado de 25 millones, ¿vale? ¿Con qué podemos comparar esto? Pues evidentemente, sobre todo con el del año pasado, que ya tenía más o menos este nuevo formato, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que el año pasado el pico de espectadores fue de 1.400.000 y las horas acumuladas de 65 millones, ¿vale? A ver, lo que es el torneo finaliza el día 15, ¿vale? Estamos hablando prácticamente de una semana, 9, 7, 6 días todavía, ¿vale? Es decir, hasta el domingo que viene. Todavía yo creo que hay tiempo que a nivel de horas de visionado pueda ser uno de los. Pueda mejorar por lo menos las cifras del año pasado. Y por consecuencia, y por una regla de 3 o por una regla de conversión del embudo de conversión, pues al final se supone que generará también más jugadores de los que generó el año pasado. Eso lo vamos a poder ver muy fácilmente. Quizás no a lo mejor al final del torneo, el día 15, pero sí a final de mes, ¿vale? A final de mes, cuando haya pasado septiembre, nos vamos a Steam Charts y ahí se puede ver claramente si ha propiciado incremento de jugadores o no, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo gracioso? Bueno, pues que las cifras te dicen, bueno, parece que está en camino de conseguir unos resultados por lo menos iguales a los del año pasado, pero claro, los amigos de eSport Charts, que esto ya lo tienen bastante más controlado y que hacen un análisis mucho más profundo para sus propios artículos, ¿vale? Lo que te están diciendo es que The International 2024 ostenta el récord, pero por abajo, no por arriba, de menores audiencias en un inicio de la competición de todas las series, ¿vale? Es decir, aquí estamos hablando de las 12 ediciones anteriores. Entonces, fijaros, ¿de acuerdo? Lo que ha conseguido, estamos hablando del día 4, también es verdad que es el primer día, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una noticia que te habla de el inicio más bajo en la historia de Dota 2 de International, del primer día. Yo estos datos que ya son acumulados hasta el 9 de septiembre, como digo, 5 días, yo creo que al final no van a ser unos datos tan malos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que, como dice aquí Sport Charts, pues es el dato más bajo, una media de 377.000 espectadores, que no es un mal dato para un torneo de eSports, ojo, cuidado, es decir, si es que comunidad de Dota 2 hay y para aburrir, ¿vale?
pero es verdad que, bueno, que se queda corta con respecto a otros años. Unas horas generadas de 4.600.000 y un pico de 500.000. Es verdad que, como veis, debajo de todos esos numeritos en blanco hay numeritos en rojo porque son bajadas comparados con el primer día del año pasado, ¿vale? Un casi 7% medio de media de espectadores, un 12 y pico por ciento menos de horas de visionado y un 33% menos de pico de espectadores. Pero bueno, repito, esto es el primer día, ¿de acuerdo? Habrá que ver qué es lo que pasa con el resto de días y yo, viendo, como digo, los datos acumulados que veo aquí, yo creo que si deportivamente hablando o competitivamente hablando se dan unas circunstancias en las que llegan unos buenos equipos a la final y demás, yo creo que lo del año pasado se puede conseguir. Si nos vamos ya a Dota 2 2022, que ya tenía un price pool, acordaros, de 19 millones, como veis aquí, pues estamos hablando también de unas cifras muy similares, ¿vale? Es decir, quizás a lo mejor en cuanto a audiencia no sea tanto fracaso. A finales de mes habrá que ver si realmente esto genera jugadores o no. En cualquier caso, ¿por qué traigo esta noticia? Bueno, pues porque al final creo que es interesante el tratar un poquito el tema de Valve y de qué está pasando con Valve, ¿de acuerdo? A ver, está claro que algo pasa con Dota 2. Está claro que no se sabe qué va a hacer Valve. Ahora mismo tiene un caballo como es Counter-Strike, que con el Counter-Strike 2, recién, casi podríamos decir recientito, comparado con todo lo que llevaba CSGO, que está funcionando bastante bien, que tiene muchas audiencias, que como eSports se mantiene muy fuerte. Con ese nuevo juego que están preparando, que es Deadlock y demás, pues yo no sé si hay una especie como de tirar la toalla en cuanto al género MOBA, si lo han dado por amortizado o qué. Pero es verdad que, y aquí sobre todo vosotros que conocéis un poco más bueno, pues la escena de Dota 2 y demás, aquí quizás a lo mejor vosotros podéis comentar en la caja de comentarios pues un poco cómo lo veis, si realmente está muy dejada la escena o no. Pero claro, choca mucho el hecho de decir, o a mí por ejemplo me ha chocado el hecho de decir, yo cuando salió la noticia de que iban a abandonar el Battle Pass o de que lo iban a limitar, dije, me parece bien, porque Valve tiene que hacer algo, o sea, no puedes estar de brazos cruzados haciendo lo mismo que haces todos los años sin hacer nada nuevo. Entonces parecía que era un cambio de tónica o de seguimiento y yo eso lo aplaudí. Claro, lo que no me podía imaginar después es que tras ese cambio, que más que un cambio era quitar lo que ya había, no había nada más después. Yo esperaba que fuese el inicio de una serie de cambios, de una serie de, digamos, de movimientos que de verdad dejasen ver que Valve estaba apostando, que quería volver a apostar por Dota 2, pero no parece que haya sido así. Al final de International, pues sigue siendo un poco lo mismo, tan limitado al Battle Pass, que no sé, sinceramente, para no añadir ninguna otra historia, no sé para qué limitas eso, por lo menos, oye, ganas un pastizal como publisher, ¿no? Que al final es lo que te interesa. No lo sé, la verdad es que tengo que reconocer que me tiene un poco desconcertado, ¿vale? Pero bueno, ahí está, vamos a ver qué es lo que ocurre y yo sí que creo que dependiendo de lo que ocurra con este de Internacional, o Valve se pone mucho las pilas o, o podemos estar asistiendo, digamos, al declive final de Dota 2, porque aunque sucediese lo que os he dicho antes, de que yo creo que van a llegar a tener unas audiencias más o menos similares a las del año pasado y por ende a las de otros años, y no son unas malas audiencias como tal, ¿de acuerdo? O sea, muchos eventos y muchas competiciones de eSports quisieran tener esas audiencias. Sí, son buenas audiencias, pero a Valve esas audiencias ya no le valen, ¿de acuerdo? Es decir, ya es algo que o cambio o para seguir manteniendo lo que tengo, mantener lo que tengo, como digo, sigue siendo igual a fracaso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, vamos a estar atentos. Sé que hay muchos seguidores de Latinoamérica, de Perú en el canal, que seguramente tendréis mucho que comentar acerca de lo que está ocurriendo con Dota 2. Os agradecería que hicieseis esos comentarios, no ya solamente de la escena en general de Dota 2, que si queréis también, pero sobre todo qué es lo que pasa con The International, ¿no? Porque es un torneo como que de repente en los últimos años ha tenido un declive bastante importante y sobre todo, como digo, que a Valve es que no le aporta jugadores y si no le aporta jugadores significa que es que durante la celebración de Dota 2 no se atrae a gente y los eSports al final están hechos para eso, para hacer tu juego más longevo, para que la gente que se ha ido vuelva, le vuelvan a entrar las ganas, le pique cosita ahí en el estómago y diga, ostras, por lo menos me tengo que echar unas partiditas más al juego y luego entras, compras skins, lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver porque yo creo que un juego como Dota 2 no debería de dejarse caer, es un clásico
y creo que la escena de los eSports con un Dota 2 fuerte, pues es mucho más fuerte también. Así que nada, lo dicho, vamos a ver qué es lo que sucede. Dejadme en los comentarios en la correspondiente caja de comentarios. Y preparados, que se viene mucho contenido, que tenemos ya muchos programas preparados para esta semana y vamos a debatir de muchas cosas. Un saludo y hasta luego. Chao.